Jesús es el Rey, mi hermano. Es el único y verdadero Rey. Podéis tomar asiento, daros de nuevo la más cordial bienvenida a la casa del Señor. En esta mañana la imagen que podéis ver aquí en pantalla es un grafito, ¿vale? La figura original, el grafito original es la imagen de la izquierda y la derecha es una representación de ese mismo grafito, pero completando un poco pues las partes que le puedan faltar para una mayor claridad. Este grafito tiene el nombre de el grafito de Alexámenos. Y este grafito fue encontrado en un muro en el Monte Palatino, en Roma. La mayoría de estudiosos concuerdan en que la inscripción, en que esta imagen habría sido un insulto para la comunidad cristiana de aquella época. La imagen representa, como podéis ver, a un hombre crucificado con una cabeza de asno. Y a la izquierda podemos observar a otro hombre con una mano levantada, cuyo nombre es Alexámenos. Bajo la cruz hay unas frases escritas en griego que dicen lo siguiente: Alexámenos adorando a su Dios. Alexámenos adorando a su Dios. Con todos estos datos se puede considerar que este grafito representa a la imagen de Jesús crucificado con la cabeza de un asno. Puesto que en la época de dicho grafito, en el Imperio Romano, creer en un ser o un Dios que ha sido crucificado era una burla. La manera de morir en una cruz para el Imperio Romano era la forma más patética de morir, y que un Dios, un ser, una deidad muriera en una cruz, eso era una vergüenza. Uno de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, llamado Tertuliano, señalaba que sobre los cristianos de aquella época recaía la acusación de ser adoradores de una deidad con cabeza de asno. Para los romanos, no solo la crucifixión de una deidad no tenía lógica, no tenía sentido que un Dios muriera en una cruz, sino que su entrada en Jerusalén sobre un pollino también era signo de falta de poder y de autoridad. Y precisamente, mi hermano, el Evangelio de Marcos iba destinado al pueblo gentil romano, iba destinado a los romanos. La intención de Pedro, del apóstol Pedro, al dictar los acontecimientos para que Marcos los recogiera por escrito, era la de mostrar a Jesús como el rey sufriente. La intención de Pedro de dictar a Juan Marcos era la de mostrar a un Jesús como rey sufriente. Mi hermano, Jesús es rey porque en muchas partes del Evangelio Jesús será exaltado y glorificado. Sin embargo, será también un rey sufriente porque en muchas otras ocasiones veremos cómo Jesús es degradado, maltratado. La división del Evangelio de Marcos es muy sencilla. En los capítulos del 1 al 8 observamos a Jesús presentándose como un rey que tiene autoridad para proclamar el reino de Dios, para llamar a discípulos, para echar fuera demonios, para sanar sobre la enfermedad y para perdonar pecados. Y en los capítulos del 9 al 16 nos damos cuenta del propósito de su muerte y de todo su sufrimiento en la cruz. En buena parte del mundo occidental, el día de hoy se conoce como el Domingo de Ramos, que consiste en recordar la llegada de Jesús a Jerusalén sobre un pollino. A este acontecimiento se le ha conocido comúnmente como la entrada triunfal. Sin embargo, este título no capta lo que estaba sucediendo en ese momento, como veremos en esta mañana. Este acontecimiento es importante porque es uno de los 3 eventos que se narran en los 4 evangelios. Es decir, este acontecimiento te lo vas a poder encontrar en Mateo, en Marcos, en Lucas y por último en el Evangelio de Juan. Por tanto, debemos de prestar mucha atención porque este fragmento es de vital importancia en la vida y en el ministerio
de Jesús. El título para esta predicación es La entrada del Rey. La entrada del Rey. Y me gustaría que me pudieras acompañar al Evangelio de Marcos, capítulo 11, y vamos a tratar en esta mañana desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El Señor se está dirigiendo hacia la ciudad de Jerusalén desde Jericó, donde ocurrió la sanación del ciego Bartimeo. Y cuando se encontraba a unos 3 kilómetros al este de la ciudad de Jerusalén, dice la Escritura, cerca de Betfagé y Betania. Y tenemos que recordar que Betania era la aldea donde vivían Marta y María y donde Jesús recientemente había resucitado a Lázaro de los muertos. Entonces, cuando estaba cerca, dice la Escritura, de estas 2 aldeas, Betfagé y Betania, Jesús les pide a 2 de sus discípulos que vayan a la aldea de al lado a buscar a un pollino de asna que nadie había montado jamás y que iban a encontrar exactamente en la entrada de la aldea. Ellos debían desatar el pollino y llevárselo a Jesús, y si alguien les preguntaba por qué estaban haciendo eso, ellos deberían responder: porque el Señor lo necesita y luego lo devolverá. El primer punto de esta predicación lo he titulado La soberanía del Rey. La soberanía del Rey. Porque déjame preguntarte, ¿cómo supo Jesús que los 2 discípulos hallarían todo tal y como Él lo dijo? ¿Cómo? Es decir, ¿de qué manera sabía Jesús que el pollino iba a estar a la entrada de la aldea, que nunca había sido montado, que sus dueños lo iban a prestar sin ningún problema, cuando los discípulos dijesen que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá? ¿Cómo lo sabía? Era imposible que Jesús supiera todo eso a menos que tuviera un conocimiento sobrenatural. Jesús sabía que ese pollino iba a estar a la entrada de la aldea, que nadie lo había montado, que los dueños le iban a dar permiso simplemente porque Él es Dios. Déjame decirte una cosa, mi hermano, Él sabe dónde se encuentra cada pollino de este planeta. Él sabe dónde se encuentra cada pollino de este planeta. Él lo sabe todo. Él lo controla todo. Para nuestro Rey Jesús no existe nada que le coja por sorpresa. ¿Crees en sus promesas, al igual que estas personas creyeron en las palabras de Jesús de que el pollino iba a ser devuelto?
¿De qué depende, mi hermano, que confiemos o no en una promesa? ¿De qué depende? Evidentemente el contenido de la promesa es importante, porque si a mí una persona me hace una promesa y es imposible de cumplir, pues es evidente que no voy a confiar en esa promesa o difícilmente lo voy a creer. Sin embargo, lo más importante es quién hace la promesa. Lo más importante cuando nos hacen una promesa es quién la hace. Yo te puedo prometer algo y puedo fallarte. Yo puedo prometerte algo y en 2 meses cambiar de opinión y echarme para atrás. Yo puedo prometer pagar un coche y mañana quedarme en el paro y sin dinero. Yo puedo prometerte algo para la semana que viene y mañana perder la vida. ¿Y por qué puedo confiar entonces en las promesas de Jesús? Es sencillo, mi hermano, porque las promete Él. Porque las promete Él. Porque Él nunca cambia. Porque Él nunca miente. Porque Él es soberano. Y porque no existe nada que escape a su control. Haciendo el devocional que muchos de nosotros en la iglesia hacemos, uno de los pasajes que tocaba esta semana era Jeremías 32, del 26 al 27. Y mira lo que dice Jeremías. Dice, y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Mi hermano, para Dios no hay nada difícil ni fácil, porque para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Meditar en estas verdades acerca de la soberanía, de la omnipotencia de Dios, nos tiene que llevar a estar tranquilos en medio de un mundo perdido e inestable. Porque nuestra confianza, mi hermano, no está puesta en la vacuna. Porque nuestra confianza no está puesta en el dinero. Nuestra confianza está puesta en que Jesús es el Rey. En que Jesús es el Rey. Y Él es soberano. Y Él es todopoderoso. Y Él está al control de todas las cosas. Permíteme dejarte con 2 preguntas para que reflexiones, porque más adelante trataremos estas mismas preguntas. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Rey? Cuando aceptamos el señorío de Cristo, como consecuencia nosotros adoptamos la condición de siervos. Y descubrimos que en realidad es preferible ser esclavos de Cristo, esclavos de un Dios amoroso, bueno, justo, que ser los dueños de nuestra propia vida. Es mejor ser esclavo de Cristo que ser dueño de mi propia vida. Descubrimos en la práctica que ser esclavos de Cristo es experimentar la libertad gloriosa de ser hijo de Dios. Mientras que aferrarnos a nuestra propia autonomía, a nuestro propio señorío, es condenarnos a la perdición y a la muerte. Porque todos los hijos de Dios, todos los esclavos y siervos de Dios, tenemos la promesa de Él de que algún día estaremos con Él, para siempre y por siempre. Los dueños del pollino, mi hermano, tendrían que conocer y creer en Jesús, porque fueron obedientes simplemente con la frase, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. No necesitaron una explicación, ni un porqué, no necesitaron un aval por si el pollino no era devuelto, no necesitaron nada de eso. Ellos simplemente fueron obedientes a la voz del Señor. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué Jesús necesitaba un pollino? ¿Por qué tuvo que entrar Jesús en Jerusalén montado en un pollino? ¿Por qué Jesús no fue andando o no fue en un caballo como los grandes reyes del mundo? ¿Por qué sobre un pollino?
El Evangelio de Marcos no nos da la respuesta a este interrogante. Sin embargo, Mateo 21, del 4 al 5, no hace falta que lo busquéis, está ahí en la pantalla, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía se encuentra recogida en Zacarías 9:9 y fue escrita aproximadamente 500 años antes de que ocurriera este acontecimiento. Así que cuando a Jesús le traen el pollino, dice la Escritura que los discípulos colocan mantos sobre el animal para que él se sentara. Y con esta imagen en mente, hermano, con la imagen de los discípulos poniendo el manto sobre el pollino, Jesús preparando el pollino y sentándose, pasamos al siguiente punto de esta predicación, que es la exaltación del Rey. La exaltación del Rey. Tenemos que tener en cuenta que la fiesta de la Pascua estaba muy cerca, estaba muy próxima, lo que significa que la ciudad de Jerusalén podría triplicar la población por la enorme cantidad de peregrinos que irían a la ciudad del imperio. Algunos estudiosos afirman que aproximadamente podría haber 3 millones de personas en la ciudad de Jerusalén. 3 millones de personas. A medida que Jesús se acercaba a Jerusalén montado sobre un pollino, se intensificaba la emoción y la euforia de la multitud. Muchos de los presentes tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Tender sus mantos por el camino frente a Jesús era una forma habitual de expresar sumisión a un monarca. Era el reconocimiento de que el rey estaba por encima tuya, estaba por encima de todas las personas que había alrededor. Y las ramas de palmera, tan comúnmente conocidas en el Domingo de Ramos, simbolizaban gozo y victoria para la entrada de Jesús. El entusiasmo de la multitud provino en gran parte por todas las maravillas que habían visto esa multitud. Esas maravillas incluían la resurrección de Lázaro, como hemos hablado, la sanación del ciego en Jericó, y con expresiones de entusiasmo y esperanza, la multitud daba voces diciendo: ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Qué significa esa palabra, mi hermano? ¿Qué significa la palabra Hosana? La palabra Hosana significa: sálvanos ahora, por favor. Sálvanos ahora, te rogamos. En este momento, esa multitud parece no tener dudas acerca de que Jesús era el gran libertador prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Por eso continúan exclamando: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, es una cita del Salmo 118, versículo 26, que el pueblo de Israel cantaba durante la Pascua cada año. ¿Tú te imaginas al pueblo de Israel celebrando la Pascua cada año? Y cada año en esa fiesta recitaba el Salmo 118, un año, otro año, otro año. Y que ahora ese pueblo ve a Jesús y comienza a cantar este mismo salmo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta gente parece estar convencida de que Jesús había venido a establecer el reino prometido de David. Y al final dicen: Hosana en las alturas. En otras palabras, que nuestros ruegos sean escuchados en el trono de Dios, para que Dios venga a salvarnos ahora que el Mesías ha llegado. Era una euforia total, era un éxtasis total. Pero la pregunta crucial que yo me hago en esta mañana es... Un momento.
¿salvarnos de qué, mi hermano? ¿Salvarnos de qué o de quién? La multitud entendía la venida de Jesús como una entrada triunfal y gritan consignas nacionalistas sobre la restauración del poder y la gloria del reino de Israel. Es verdad que Jesús viene como rey, pero ellos esperan al típico monarca, al típico rey que instaurará un imperio temporal. ¿Tú sabes lo que quería el pueblo de Israel? El pueblo de Israel quería un Mesías que lo liberara del imperio romano. El pueblo de Israel lo que quería realmente era un Mesías que instaurara al Israel de gloria de años atrás, que expulsara al imperio romano y de que por fin Israel se instaurara como una nación poderosa y fuerte al mando de ese Mesías. Eso era lo que esperaba el pueblo. El pueblo tiene la idea errónea de que Jesús entra en Jerusalén para librar a la nación de la dominación extranjera y para resucitar las antiguas glorias de Israel. Esa multitud quería y clamaba: sálvanos ahora, por favor, para derrocar al imperio romano. Ellos querían a un Mesías que encajara dentro de sus expectativas terrenales y que se encontraron con un Mesías que le confrontaba con su pecado y que los llamaba al arrepentimiento y a fe. Esta gente estaba clamando a Jesús, es verdad. Esta gente estaba clamando al verdadero rey, pero lo estaban haciendo con las motivaciones y metas erróneas. Estas falsas esperanzas del pueblo se hacen trizas en el momento en que Jesús se entrega a quienes van a arrestarlo. Sin embargo, nacerá una nueva y mayor esperanza. Su entrada apunta a una clase de triunfo totalmente distinta de la que se imaginaba la multitud. Se trata de una victoria más poderosa de la que pueda lograr cualquier rey y de un alcance que trasciende a Israel e incluso al imperio romano. Se trata, mi hermano, de la victoria del amor de Cristo, porque en realidad Él vino del cielo a la tierra a morir en una cruz del Calvario por ti y por mí, mi hermano. Escúchame atentamente, porque muchas personas pueden adorar a un Dios imaginario, un Dios hecho a su medida, un Dios que solo está para cumplir nuestros deseos egoístas o para evitar problemas en nuestra vida. Personas que pueden clamar: sálvanos ahora, por favor, pero lo único de lo que quieren ser salvados es de los problemas, del paro, de la enfermedad, de la pobreza, de la necesidad. Ellos cantan a un Dios que parece más el genio de la lámpara de Aladín que del Dios de la Biblia. Y estas personas pueden cantar con entusiasmo a ese Cristo que solo existe en su imaginación. Esas personas pueden venir aquí, pueden cantar y alabar al Señor, y al final lo único que están haciendo es alabando al Señor de su imaginación y hecho a su medida. Cristo no es esa clase de rey, mi hermano, al que tú puedes usar a su antojo para satisfacer tus deseos egoístas. Cristo no es esa clase de rey. Cristo no es un rey domesticado. Él es un rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, para librarnos de la esclavitud del pecado y para transformar nuestro corazón. Para eso vino el Rey de Gloria, para cumplir y pagar la deuda para la justicia de Dios, para librarnos de la esclavitud del pecado y para transformar nuestro corazón. Ese domingo de Ramos, una gran multitud estaba clamando a Jesús como rey, pero muy pocos estaban dispuestos a someterse bajo su autoridad. Nosotros en la iglesia podemos cantar al Señor y no estar viviendo bajo la autoridad del rey. Es más, tristemente hay veces que ni somos capaces de cantar al Señor, mi hermano. Existe una canción que dice: ¿quién es el Rey de Gloria?
¿quién es el Rey de Gloria? Y más adelante dice la misma canción, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Miser, Rey de Gloria. Y nosotros en esta mañana podemos hacer igual que la multitud que estamos viendo, podemos cantar sin que esas palabras se hagan realidad en nuestras vidas. Podemos cantar sin que Jesús sea nuestro Rey. Así que vuelvo a hacerte la misma pregunta que te hice anteriormente. ¿Es Jesús tu Rey? ¿Es Jesús tu Rey? Ahora me gustaría que pudieras utilizar un poco tu imaginación para trasladarte al momento en que Jesús está entrando sobre un pollino en Jerusalén. Pero nos lo vamos a imaginar intentando olvidar todo lo que sabemos que va a acontecer y todo lo que pone en los evangelios. Vamos a imaginar que estamos en ese momento y que estamos viviendo el presente y que no sabemos nada de lo que va a acontecer. Vemos a Jesús sobre un pollino y vemos a una gran multitud. Imagínate 3 millones de personas en la ciudad de Jerusalén cantando y chillando: Jesús, tú eres el Rey, Jesús, te amamos, Jesús, te queremos, Hosana, sálvanos, Señor, sálvanos, Jesús. Yo creo que tú y yo, si estuviéramos allí, seríamos contagiados de la euforia, seríamos contagiados del ambiente y empezaríamos también a clamar a Jesús, empezaríamos a gritar a Jesús y empezaríamos a alabar allí todos a Jesús. Y tú por dentro dirías: Jesús es súper amado por esta multitud. Esta multitud ama de todo corazón a Jesús. Tú dirías: ¿no está viendo cómo salta, cómo alaba, cómo canta? Esta gente verdaderamente ama a Jesús. Incluso tú podrías pensar y decir: esta noche a Jesús lo nombran Rey. Tú podrías pensar y decir: esta noche a Jesús lo van a coronar Rey de Israel. Seríamos contagiados y diríamos: este hombre es amado por el pueblo. Esta multitud ama a Jesús. Es un día de júbilo y de alegría, donde no hay lugar para el llanto, no hay lugar para la tristeza. Lo único que hay lugar es para el gozo, para saltar, para alegrarte y para gritar. Pero eso no es lo que Jesús vio en ese día, mi hermano. Y llegando al último punto de esta predicación, que se titula La mirada del Rey. La mirada del Rey. Marcos capítulo 11, versículo 11, dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Qué triste, mi hermano, una entrada triunfal, un éxtasis, un subidón. Tú ya pensando que lo van a nombrar Rey a Jesús esa misma noche, y Jesús dice que ve Jerusalén, que ve el templo, y con sus 12 se vuelve para Betania. Marcos no especifica lo que estaba pasando por la cabeza y el corazón de Jesús. Sin embargo, por medio del Evangelio de Lucas, podemos saber lo que había encerrado en esa mirada del Señor. Dice la Escritura en Lucas 19, versículo 41, que Jesús, cuando vio la ciudad, lloró sobre ella. Que Jesús, cuando vio la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella. Cristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Lloró por la ciudad de Jerusalén. Y la palabra griega que se utiliza para la expresión lloro es la expresión más fuerte
en el lenguaje griego para el llanto. Denota sollozos de agonía, de sufrimiento, de dolor por lo que él estaba viendo. Denota agonía, mi hermano. ¿Y por qué? Por la superficialidad, por la hipocresía, por la frivolidad y por el rechazo que le hicieron. Y por la inevitable ira divina que seguiría a la ciudad de Jerusalén. La paz de la que el Señor habló no era una paz política, no era una paz social, no era una paz con Israel, sino era una paz para con Dios. Lo que produce esa paz, mi hermano, es arrepentimiento y fe en Cristo. Arrepentimiento y fe en Cristo. Creer el mensaje de salvación que Él había predicado a lo largo de todo su ministerio. Pero en gran medida lo que Israel quería era su propio tipo de Mesías. Un Mesías terrenal, un libertador político. Y eso es un desastre, mi hermano. No me asombra que Jesús llorara. Él vio claramente cuán perversas eran estas personas y cuál sería su resultado. Cuando preparaba el mensaje, al principio me llenaba de satisfacción, me llenaba de orgullo, porque en estas fechas como hoy, años atrás, en la mayoría del territorio nacional, en la mayoría de lugares y ciudades de España, saldrían miles y miles de procesiones con multitud de gente cantando, gritando y alabando a las imágenes y al Señor de las imágenes. Esa multitud clama durante una semana que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey, pero el resto del año se olvidan de que Jesús es el Rey. Esas personas gritan y cantan durante una semana, pero ellos siguen siendo los dueños de sus vidas. Ellos siguen siendo los amos de sus vidas. Y yo me imaginaba a Jesús viendo estas escenas, mi hermano, y creo que su corazón se entristecería. Creo que Jesús estaría llorando de ver a una multitud año tras año cantando y siguiendo a procesiones y clamando a un Señor que no es su Señor. Y mi corazón se alegraba, y a lo mejor el tuyo también, de decir que qué bueno soy, ¿no? Yo, que no adoro imágenes, que no voy detrás de procesiones y que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno, qué bueno soy. Pero hermanos, el Señor entonces, en ese momento, cambió mi mirada. Y empecé a preguntarme cómo se sentiría Jesús en medio de las alabanzas de esta iglesia. ¿Cómo se sentiría Jesús en medio de las alabanzas en esta iglesia? ¿Cómo se sentiría Jesús si estuviera sentado ahí en medio nuestra? ¿Cómo se sentiría el Rey si estuviera sentado ahí en medio nuestra, en medio de nuestros cánticos, en medio de nuestra alabanza? ¿Cómo se sentiría el Rey? Es triste ver a gente los domingos que ni abren sus bocas para alabar al Rey. Pero es igual de triste alabar al Rey con tu boca y tener un corazón que rechace vivir bajo la autoridad del Rey. Es igual de triste, mi hermano, no cantar que cantar y en el fondo de tu corazón no vivir bajo la autoridad de ese Rey. Que el Señor nos ayude a no ser como esta multitud de la que narra Marcos. Que el Señor nos ayude a abrir nuestras bocas en alabanza, claro que sí, pero no con un corazón vacío, sino con un corazón sumiso y rendido a la voluntad de Dios. Que en esta mañana nuestras vidas rindan adoración al Rey. Pero no solo hoy, mi hermano,
no solo en esta semana, sino que podamos recordar, que podamos tener a Jesús como Rey todos los días de nuestra vida. Que podamos tener a Jesús como Rey ahora el domingo, pero mañana cuando esté en mi puesto de trabajo, mañana cuando esté buscando trabajo, mañana cuando esté en la universidad, en el colegio, en el instituto, que yo pueda decir en mi corazón que Jesús es el Rey. Vuelvo a lanzarte de nuevo la misma pregunta. ¿Es Jesús tu Rey? ¿Es Jesús tu Rey, mi hermano? Si tu respuesta es negativa, es decir, si tú en esta mañana dices Jesús no es mi Rey, yo te ruego que te rindas al señorío de Cristo. Yo te ruego, te suplico en el nombre del Señor que te rindas a Él. Que cuando termine el culto puedas hablar con un hermano maduro de la congregación, que pueda explicarte con claridad el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, y que sepas que el único requisito es creer que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida. Es lo único, creer en Él. Te anticipo que no será una vida fácil, pero será una vida llena. Será una vida con sentido. Será una vida que merezca la pena ser vivida. Si tu respuesta es positiva, es decir, si tú tienes al Señor, a Jesús como tu Señor, si Jesús es tu Rey, tenemos un llamado real a proclamar las glorias y las excelencias de ese Rey. Y este Rey, mi hermano, es único y exclusivo. No hay otro Rey como Él. No hay otro Rey como Él. Y nosotros tenemos que proclamar el mensaje para que otras personas puedan conocer el mensaje, rendirse y reconocer a Jesús como el único y verdadero Rey. Mi hermano Aarón siempre me dice que en esta iglesia no hacemos llamados. Me dice, Ezequiel, es que en esta iglesia no hacemos llamados. A ver si un domingo tú haces algún llamado. Pues en esta mañana te voy a hacer un llamado. Voy a hacer un llamado a la iglesia. Pero este llamado es un poco raro. Este llamado no es a ser grandes y poderosos hombres de Dios. Nada de eso. Este es un llamado humilde y que en cierto sentido ataca a nuestro orgullo. El llamado en esta mañana es a ser los pollinos del Rey. El llamado en esta mañana para esta iglesia es ser los pollinos del Rey. Las personas, mi hermano, tendemos de manera natural a enorgullecernos de lo que hacemos. Pero ¿tú te imaginas a ese pollino cuando vio la multitud alabando y cantando, creyendo que era para él? ¿Tú te imaginas a ese pollino viendo a la multitud y diciendo, soy el mejor pollino del mundo? No hay un pollino como yo en este mundo. ¿Tú te imaginas a ese pollino diciendo eso y pensando eso? ¿Tú te lo imaginas a ese pollino pensando que todas las alabanzas eran para él? Un predicador dijo acerca de esto, si yo pudiera ser el pollino sobre el que Cristo cabalgue en este mundo, yo le daría a Él toda la alabanza y toda la gloria. Si yo pudiera ser el pollino por el que Cristo cabalgue en este mundo, yo le daría a Él toda la alabanza y toda la gloria. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a ser pollinos que puedan llevar y proclamar el mensaje glorioso del Evangelio. Yo quiero ser un pollino para que tú seas conocido. Yo solo quiero ser un pollino para que tú seas alabado y exaltado. Y mi hermano, yo no quiero que nadie más me utilice. Yo solo quiero ser el pollino de Jesús.
Yo solo quiero ser el pollino del rey. Porque muchas veces, mi hermano, parece que servimos a varios señores. El domingo soy el pollino del Señor y el resto de la semana soy el pollino de cualquier otro. Que el Señor nos ayude a ser pollinos humildes y fieles para su gloria. Él es lo más preciado que nosotros tenemos, mi hermano. No hay nada ni nadie como Él. Es nuestro tesoro. Que el Señor nos ayude a ser siervos fieles. Siervos fieles. Mi hermano, no soy profeta ni hijo de profeta, pero se avecinan tiempos difíciles. Se avecinan tiempos donde se necesitará ser fieles a los principios bíblicos frente a los ataques y las presiones de esta sociedad. Se va a necesitar, mi hermano, siervos fieles, porque se avecinan tiempos complicados y difíciles. Y para terminar, ¿te acuerdas de la imagen que vimos al principio de la predicación? ¿Te acuerdas de la imagen de esa persona con cabeza de asno que representaba a Cristo? Y vemos al otro hermano que estaba alabando a Jesús con la mano levantada, llamada Alexámenos. La historia no acaba aquí. La historia no acaba en burla para el cristianismo. Esa imagen que hemos visto anteriormente se encontraba en una casa en un monte de Roma, y dicen los que descubrieron esta imagen que en otra de las salas que estaba al lado se encontraron otra inscripción grabada en la pared. ¿Y tú sabes lo que ponía esa inscripción, mi hermano? Esa inscripción ponía: Alexámenos es fiel. Alexámenos es fiel. Quizás la escribió el propio Alexámenos, o quizás la escribió alguien que lo conocía. No lo sabemos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante, y lo que sí podemos saber con toda seguridad, es que en medio de las dificultades, en medio de las presiones, en medio de la burla, Alexámenos fue fiel. Alexámenos fue fiel. Y se mantuvo con una fe firme y con la esperanza intacta de que algún día iba a estar con el Rey. Mientras que los hermanos de la alabanza van subiendo, yo le pido al Señor que Él nos ayude a mantenernos firmes y fieles en medio de un mundo cada vez más anticristiano, en medio de una sociedad que cada vez persigue y ataca más los valores y la moral cristiana. Que el Espíritu Santo nos empodere, mi hermano. Que el Espíritu Santo nos empodere, no para hacer grandes milagros y prodigios, que están bien, sino para ser siervos fieles en medio de una sociedad que cada día se parece más a una jungla. Que el Espíritu Santo nos ayude a proclamar el mensaje más glorioso, el mensaje de un rey que se humilló hasta lo sumo, que dio su vida en una cruz por amor. Por amor. Y que lo proclamemos incluso cuando el mensaje no esté de moda, que lo proclamemos incluso cuando nos rechacen, cuando se burlen de nosotros. Incluso, quién sabe, mi hermano, si dentro a lo mejor de 10, 20, 30 años nos podrán meter presos por proclamar el mensaje del Evangelio o las verdades que se encuentran en ellas. ¿Quién sabe? Sin embargo, mi hermano, recuerda una cosa que te va a traer alivio a tu alma. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, no es porque aguantemos mejor el sufrimiento o la presión, es Él en nosotros. Es Él en nosotros.
Y recuerda estas palabras que seguro que te van a traer aliento y fortaleza para lo que viene. Dice 1 de Juan 4, versículo 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Que proclamemos, mi hermano, las verdades del Evangelio y que podamos declarar en esta mañana que Jesús es nuestro Rey. Que Jesús es tu Rey. Que lo podamos proclamar con nuestra boca y que nuestro corazón, nuestra vida, vaya acorde a lo que decimos. Ahora en esta mañana vamos a terminar cantando ¿Quién es el Rey de Gloria? La canción ¿Quién es el Rey de Gloria? Y que en esta mañana podamos proclamar con nuestra boca y con nuestra vida que Jesús es el Rey de Gloria. Que Jesús es el Rey de Gloria.